Muy buenas, Antonio, ¿qué tal? ¿Qué tal? Muy bien, ¿y vosotros? Estupendamente. Estamos ahora mismo en la iglesia de Santa María, una de las más queridas por los habitantes del Albarracín. Es la advocación a Santa María, que es la patrona de la ciudad. Aunque también hay que recordar que fue muy importante esta iglesia, puesto que fue la primera catedral. Cuando pasa Albarracín de manos musulmanas a manos cristianas, fue su primera catedral. No tenían edificio religioso católico en el que apoyarse para la creación del obispado y se apoyaron en el único edificio de estas características que había en Albarracín. Se construye con financiación de la comarca, de la comunidad histórica, y también del Ayuntamiento de Albarracín, del Concejo, después de un gran incendio. La construye Quinto Pierres Vedel y a partir de ahí uno de los obispos se la pasa a los dominicos, es decir, es una iglesia dominica hasta su desamortización en el 1800 y pico, ¿no? En fin, hay símbolos religiosos y entre estos símbolos religiosos destacadísimos estaba la capilla de Santo Domingo con su formidable escudo de 2 metros de alto por 2,5 metros de ancho en yeso que presidía esa capilla. Y ese es el escudo que ha tenido un gran problema con riesgo de desprendimiento y que nos ha obligado a actuar de forma emergente. ¿Qué hubiera supuesto el derrumbe de este escudo? Pues un desastre para la iglesia porque se hubiera perdido uno de los bienes identificativos de ese periodo dominico. Os recuerdo que estamos en la iglesia auditorio y las capillas se llenan de público. Imagínate si se cae durante un concierto, ¿qué hubiera ocurrido? Evidentemente, estos son tareas de mantenimiento normalizadas dentro de la fundación. Pueden ocurrir y evidentemente tenemos nuestros seguros y supervisamos y controlamos, pero hay cosas que a uno se le pueden escapar. En este caso estábamos siguiéndola, el daño lo estábamos siguiendo, ¿eh? Otra cosa es que nos dimos cuenta que estaba avanzando de una forma como muy precipitada, ¿no? Es decir, de una fisurilla se abrieron 5 centímetros, pero es que a la semana siguiente había 13 centímetros de fractura y dijimos, sí o sí, el resto de las obras se paran y vamos a atender lo que es prioritario, que es el escudo. Rosana, te pillo aquí dando las últimas pinceladas a este trabajo de restauración. ¿Cómo os encontrasteis el escudo? Bueno, pues en primer lugar nos lo encontramos como desprendido, unos 13 centímetros separados del muro y bajado. Entonces lo que hubo que hacer fue, en primer lugar, asegurarlo para que no se cayera. Entonces hubo que apuntalar y ya de ahí limpiar toda la grieta que había para rellenar de mortero y poco a poco ir llevándolo a su sitio. Y ahí ya lo que se hizo fue rellenar con el mortero de cal y coserlo al muro con varillas de fibra de vidrio corrugada para asegurar que el mortero en un momento determinado con humedades y tal puede volver a ceder y era aportar más peso, entonces había que coser al muro. Y ahora ya estamos terminando, estamos acondicionando cromáticamente ese mortero que ha sellado las juntas y las grietas y fisuras, pues para que no destaque, no llame la atención. ¿Puede ser que el desperfecto ya viniera de antes, quizás? Sí, creemos que en algún momento, no sabemos cuál, ya cedió la parte baja del escudo y que simplemente pues, cargaron un poquito de mortero y sellaron la grieta. Eso con el tiempo ha aportado más peso y al no estar realmente cosido ni asegurado ha ido creando tensiones y forzando con el peso que se desprendiera poco a poco. De hecho solo se sujetaba por el hierro aquí que veis que bajaba la lámpara. O sea, si no hubiese estado esa lámpara probablemente hubiese caído.